El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo entró Jesús otra vez en la sinagoga y había allí un hombre con parálisis en un brazo. Estoy leyendo el de mañana. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: «Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido?». Él les respondió: «¿No han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes y les dio también». No es misericordia. Ante la ley caben dos actitudes. Toda ley tiene su fin, las leyes, todas, la ley de Dios, la ley de los hombres, la ley positiva, las leyes de la Iglesia tienen un objetivo. Y las leyes, ante las leyes uno puede situarse, a veces puede encontrar conflicto en ellas, porque las leyes tienen un fin, pero a veces pueden complicarnos. Entonces, ante la práctica de la ley caben dos extremos. Uno es la laxitud, la manga ancha, bueno, no hay que cumplirla. Y otra es la excesiva estrechez, el rigorismo. Y ambos extremos son malos. Hoy lo que prima en la Iglesia es la laxitud. Nada es pecado, todo está bien, no existe el infierno. Hoy lo que prima es la laxitud. Lo que nos encontramos en el Evangelio hoy es el extremo contrario, el rigorismo, que eso también existe y tenemos que estar atentos para que no exista esa rigidez en nosotros. Las leyes en principio hay que cumplirlas, pero la ley está hecha para el hombre. Y entonces hoy nos encontramos con que los apóstoles tienen hambre, van por el campo y entonces con la mano arrancan unos cuantos granitos. Mucha hambre tenían que tener, porque yo de niño he hecho eso, y meterse granos de trigo en la boca y masticar, se hace una pasta que tampoco es ninguna maravilla. Si uno hace eso es porque tiene mucha hambre, porque si no espera a comerse, aunque sea un mendrugo de pan. Así que los pobres, si hacían eso, hambre tendrían. Y eso no daña a nadie. ¿A quién daña eso? Ni al dueño del sembrado. Aquí ustedes no sé cuántos de ustedes conocerán el trigo, pero el trigo... Yo he corrido y he paseado por campos de trigo, entonces los campos de trigo son grandes, entonces arrancar una espiga no le molesta a nadie. Si me ve el dueño del campo, no me dice: «Me está robando trigo», no arruino a nadie, ¿eh? Si arranco yo el trigo que me cabe en la mano, no perjudico absolutamente a nadie. Pero la ley del sábado es buena, la ley del sábado, que ahora ha sido perfeccionada con la ley del domingo, diríamos, pero la ley del sábado es una ley natural en que se nos pide descansar para el Señor, no agobiarnos con los afanes de la vida y dedicar un día a Dios. Y entonces es obligatorio descansar. Esa es la ley. Pero el sábado está hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Y entonces el Señor explica, porque han hecho una interpretación demasiado rigorista los fariseos, que era lo que regía en la época del Señor, hoy vamos a ver que también, pero de otra manera, y entonces se decía que arrancar espigas era cocinar, y como estaba prohibido cocinar en sábado, porque los fariseos lo llevaron hasta el extremo, la ley de Dios no dice que no se pueda cocinar en sábado, la ley de Dios dice que el sábado es para descansar y para dedicarlo al Señor. Pero cocinar, pues ¿cómo no se va a cocinar? Bueno, pues se hacía la comida antes para el sábado, no hacer nada. Ya era rigorista eso, pero encima llamar cocinar a arrancar unas espigas, pues evidentemente eso es retorcer la ley, eso es el rigorismo, eso no es respetar, no ser fiel a la ley. En el fondo el rigorismo, igual que el laxismo, los dos son una infidelidad a la ley. Y el Señor es lo que les reprocha a los que critican a los apóstoles por en sábado arrancar unas espigas para metérselas en la boca. O a lo mejor no tenían hambre y era simplemente pues la manía de estar masticando algo, sea lo que sea. ¿A quién le hace daño eso? Entonces, el Señor se manifiesta, se declara Dios, yo estoy por encima del sábado, y además pone un ejemplo de otra ley, aún más no quiero decir importante, pero más sagrada, por decirlo así, y habla de los tiempos del rey David.
Estamos precisamente ahora leyendo en las primeras lecturas, no nos da tiempo a comentarlo todo, pero estamos leyendo la vida del rey Saúl y del rey David. Pues el Señor relata aquel pasaje del primer libro de Samuel en el cual el rey David, huyendo de Saúl, va al templo y tienen tanta hambre él y sus soldados que le pide al sacerdote que le dé algo de comer y dicen, ahora mismo no tengo nada, solo están los panes de la proposición. Los panes de la proposición eran dos filas de panes que se ponían delante del templo, estaban toda la semana ahí y el sábado se retiraban y se los podía comer el sacerdote, eso decía la ley, era una ley positiva, pero una ley sagrada. Y entonces, bueno, pues el sacerdote hizo una epiqueia. Una epiqueia es una interpretación de la ley que aparentemente va contra la ley, pero que en realidad, si está bien hecha, pues no perjudica a nadie. Bueno, pues es una obra de caridad, la caridad es la ley suprema. Si aquí está el ungido del Señor con sus soldados, tiene hambre, bueno, pues no se la come el sacerdote los panes, sino que se lo comen estos peregrinos que vienen con hambre. Y el Señor aprueba ese saltarse la ley. ¿Esto nos autoriza a saltarnos la ley? Bueno, pues a veces sí. Por ejemplo, yo aquí insisto muchísimo y hemos mejorado. Yo estoy muy orgulloso en la parroquia porque cuando yo llegué hace 16 años casi nadie se confesaba por faltar a misa el domingo. Parecía que no era importante. Y ahora hay mucha gente que cuando falta a misa el domingo, una fiesta de guardar, se confiesa porque vamos adquiriendo conciencia de que eso es importante. Pero ahora a veces me pasa el extremo contrario, que hay gente que viene a confesarse porque no va a misa el domingo. ¿Y por qué no has ido a misa el domingo? Pues porque estuve en el hospital, porque tuve apendicitis. Criatura, ¿cómo vas a ir a misa si tienes apendicitis? No se puede ir a misa, no es pecado faltar a misa. Si estás enfermo, ¿cómo vas a ir a misa? ¿Cómo te va a obligar Dios a ir a misa? Las leyes tienen excepciones. Un enfermo no puede ir a misa el domingo, por lo tanto no peca si va a misa el domingo. Bueno, es que me dolía un poquito la cabecita. No, pues haz el esfuerzo y vete a misa, pero si estás en el hospital, O incluso una madre que tiene muchos hijos pequeñitos y en misa van a alborotar, bueno, pues hay que esperar a que crezcan un poquito, a lo mejor puede faltar. No, es que sí me puedo organizar para que mi esposo los cuide y yo voy a otra hora. Bueno, pues muy bien, pero hay ocasiones en las que una persona no va a misa o que vive demasiado lejos. Demasiado lejos no es en el barrio de al lado, ¿eh? Es que vivo en Yuyucucha y en Moyobamba no hay lejos, pero hay personas que viven en una comunidad donde el sacerdote no llega y no puede venir a misa. Pues no faltas a la misa, al precepto dominical. Es que estaba lloviendo y para no mojarme falté a misa. Bueno, pues ahí sí estás faltando al precepto dominical. El Señor, para bajar aquí, ha muerto en la cruz. Tú no te puedes mojar por ir a misa. En fin, las leyes tienen sus excepciones y hay que saberlas interpretar. Hoy, fuera de la Iglesia, ya digo, dentro de la Iglesia, por desgracia, está primando el laxismo. Nada es pecado y nadie va al infierno. Pues eso es gravísimo. Pero en el mundo, que aparentemente es muy laxo para las leyes de Dios, pero luego el mundo es muy rigorista para las leyes humanas. Esta mañana me acordaba yo de un caso que tuvimos de una política en España, una pobre mujer, ya no está en activo, porque se la cargaron. Es una mujer que aprobó leyes terribles de ideología de género, una mujer que hizo un daño enorme, cometió pecados gravísimos por aprobar la ley de ideología de género. Bueno, no la voy a describir ahora, pero un espanto de ley. Bueno, pues eso a nadie le importó. Sin embargo, esta pobre mujer, porque para mí es digna de lástima, era cleptómana. Fíjense el sueldo tan grande que tenía, porque era un alto cargo. Y entonces un día le vieron con unas cámaras en un supermercado robando un tarrito de crema. Pues el mundo se le echó encima. Por aprobar la ley de ideología de género, nada. Pero porque la pobre estaba enferma y robó unas cremitas, tuvo que dimitir. Nuestro mundo es selectivo. Y para las leyes importantes, laxitud. Para las leyes que bueno, pues que hay que comprender que una persona que está enferma roba algo, bueno, pues hay que decirle, oye, ten cuidado, hay que cuidarte, hay que acompañarte, pero hacerte dimitir por robar una crema, me parece... Yo me alegré de que dimitiera porque había hecho un daño inmenso, pero el maltrato que se le dio a esa pobre mujer por esa pequeña falta fue inhumano.
Pues estas cosas pasan en nuestro mundo, que nos tragamos, que colamos el mosquito y nos tragamos un camello. Esto lo denuncia el Señor a los fariseos, porque esto es fariseísmo, ser muy rigorista con leyes en las que no hay que serlo y muy laxo en leyes con que tampoco. El criterio, bueno, pues sentido común, sentido común, pero bueno, pues pedir luz al Señor, bondad del corazón, y entonces uno llega a lo que hacía San Agustín. San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Yo he oído esta frase para justificarlo todo, porque como yo amo a esta persona que es del mismo sexo, ay, el amor no tiene fronteras, amo, y eso no es amor, porque si le amas de verdad, le respetas y vives la castidad. Pero bueno, la ley, ama y haz lo que quieras, es verdadera. Si amas de verdad a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, realmente no te tienes que preocupar mucho de las leyes. Las leyes son para los hijos malvados o para los hijos débiles. El que es fuerte y es bondadoso no necesita leyes, porque va por encima de las leyes, va mucho más allá de las leyes. Los enamorados, que se quieren mucho, no necesitan muchas normas. Los que no se quieren mucho y desconfían, pues tienen muchos mecanismos de control, están uno encima del otro, porque no hay verdadero amor. Una madre que tiene un hijo bueno, buen estudiante, no necesita muchas normas. No necesita que le pongan hora de llegada, me avisas dónde estás, no puedes usar el celular, pero una madre que tiene un hijo que es maduro, es responsable y bueno, no hay que ponerle muchas leyes. Pues pidámosle al Señor que estemos muy por encima de la ley de Dios y que tengamos cuidado, porque hoy en día van apareciendo cada vez más normas, leyes positivas. Positiva no quiere decir que sean buenas, sino que son puestas, positum, que nos imponen y que no son según la ley de Dios. Y entonces a veces hay que desobedecer a los hombres antes que desobedecer a Dios. Que así sea.